Entonces, lo contrario sería atentar contra sus derechos constitucionales, ¿no? Más aún cuando los conscriptos ni siquiera se presentan cumpliendo su mayoría de edad al servicio militar, es decir, a los 17 años. Entonces, si esto es así, de ninguna manera se le tendría que aplicar un proceso penal militar a un soldado porque, siendo que es menor de edad, no está plenamente habilitado para que él se defienda. En todo caso, ahí interviene también las defensorías de la niñez y adolescencia en representación del menor. Pero en algunas ocasiones se ha inobservado estas disposiciones y erróneamente han sido objeto de procesos penales militares conscriptos. Esto, como les digo, por una errónea interpretación, una mala valoración de la norma, ¿no? Obviamente, dice que esta misma norma penal militar establece de que pueden ser sujetos de proceso las personas que tengan más de 16 años. También tenemos conocimiento de que en el ámbito ordinario, a partir de antes de que cumplan los 18 años, también son sujetos de procesos, pero tienen otro tipo de tratamiento, es un tratamiento especial. Más allá de estas normas que tenemos para su cumplimiento, a partir del 2009, con la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, se establece claramente que todos los ciudadanos bolivianos, sin excepción, debemos conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso dice el artículo 108, numeral 1. En el ámbito militar, este precepto normativo también va estrechamente relacionado con el artículo 245 de la Constitución. Si ustedes lo revisan, guarda total relación este 108 numeral 1 al decir que la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Dice que la institución militar es disciplinado y esencialmente obediente, no delibera. Este precepto del artículo 245 también está estrechamente relacionado con el artículo 112 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Esta ley militar ha previsto dentro de sus preceptos normativos este artículo que dice: las obligaciones fundamentales del personal militar y civil del servicio activo y pasivo son acatar los preceptos de la Constitución Política del Estado, leyes de la República y servir a la patria con lealtad, capacidad moral y ética profesional. Cumplir y hacer cumplir las leyes, códigos, reglamentos y disposiciones militares. Cumplir y hacer cumplir las órdenes que se impartan y las exigencias que le impone el servicio. Este artículo, como les decía, va estrechamente relacionado con esos dos artículos constitucionales, de donde el militar como tal y el personal civil incorporado en las Fuerzas Armadas tiene que cumplir estrictamente estos preceptos. Es así que, si en algún momento surge un hecho punible, tendrá que adecuar el actuar de este funcionario, sea militar o civil, para establecer con certeza si el soldado es sujeto procesal en la vía penal militar. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para hacer una valoración. En
antecedente que se tiene dentro de la Fuerza Aérea Boliviana. El año 2012 se le procesa a un soldado por haber incurrido en los artículos 202, 203 del Código Penal Militar, ¿no? Estos artículos refieren básicamente al maltrato a inferiores y las lesiones. ¿Pero qué dice? Para que empecemos a diferenciar de que no le correspondía al soldado. Dice, artículo 202, maltrato a inferiores. Igual pena sufrirá el militar que maltrate o ultraje de palabra u obra a un inferior o un agente de la autoridad o particular arrestada o permita u ordene que otros lo hagan, salvo que fuese necesario como medio para impedir o contener delitos flagrantes. Artículo 203, lesiones. Si como consecuencia de los delitos anteriores se producen lesiones que impidan trabajar o tomar servicio a las víctimas por un periodo no mayor de 30 días, los autores sufrirán la pena de 3 a 6 años de prisión. Pero dice, habla del militar. O sea, estos artículos, en su momento, lo adecúan al soldado que supuestamente había infringido un castigo a su mostrenco. Los que han ido al servicio militar me entienden al mencionar mostrenco, ¿no? Entonces, cuando se hace la valoración intelectiva de estos fundamentos legales, se comprende de que el militar, como les había indicado anteriormente, tiene otras características, goza de algunas prerrogativas también. No así el soldado. Entonces, mal se le podía calificar en estos artículos para hacerle un proceso penal en la vía militar a un conscripto, porque no tiene la calidad de militar. Su servicio militar es temporal. Estos hechos, si persisten, se estaría atentando contra los derechos y garantías constitucionales. Y obviamente ustedes saben que la vulneración de los derechos concede a las víctimas, ¿no? El resarcimiento de los daños y perjuicios. Sin embargo, esto no implica de que el soldado durante la estadía de su servicio militar, por alguna falta o transgresión al reglamento militar que cometa, no pueda ser sujeto de sanción. Para eso existen las sanciones disciplinarias, ¿no? Ahora, si el soldado como tal incurre o comete un delito que atente contra la vida de otra persona, eso ya es pues, un caso de orden público, que dentro del ámbito militar ya no es competente. A partir de la ley que se promulga en nuestro estado, como es la ley suprema, diferencia ya cuáles son las competencias y las jurisdicciones. En todo caso, los delitos que atentan contra el bien protegido, si bien es cierto que en la ley especial militar también establece ese tipo de hechos para su sanción, pero por la categoría de la norma, estos delitos pasan sí o sí a conocimiento de la justicia ordinaria. Y ya no asume la justicia militar como antes lo hacía, ¿no? Existen bastante jurisprudencia para que estos procesos en la vía ordinaria se lleven adelante sin que tome conocimiento y asuma estos procesos plenamente en la jurisdicción militar. Eso también se tiene que ir considerando, valorando, analizando plenamente. Y no es nomás decir que si el soldado en alguna circunstancia le haya golpeado a su camarada o a un mostrenco y de eso resulte una lesión grave o hasta la muerte,
como está dentro del ámbito militar, entonces va a ser sujeto a proceso penal militar. No, esto ya es de carácter público y la norma establece de que todos los delitos que sean de carácter público, que atenten contra la vida del ser humano, es de conocimiento en la vía ordinaria. Eso es lo que mencionan nuestras normativas en actual vigencia. Eso como un aspecto inicial para aclarar lo que es la calidad del soldado, mi estimado doctor John Tapia Solís. Doctor, lo siguiente, en cuanto a las aplicaciones que se realizan en la justicia militar, pero ¿qué pasa? Que en algunos casos, algunos conflictos acuden, o perdón, les hacen proceso en el tribunal permanente. Ahí, por ejemplo, cuando nosotros como abogados planteamos incidentes o planteamos algún tipo de observación, no hay, no, en otras palabras, no permiten, nos rechazan el incidente. Bueno, tendríamos que acudir a otros recursos. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué en la justicia militar siguen haciendo ese tipo de procesos que en algunos casos los realizan? Bien. Sobre la primera pregunta, doctor. Les había mencionado el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal. Dice claramente, jurisdicción ordinaria y especial. En caso de duda sobre la jurisdicción aplicable, por razones de concurrencia o conexitud, entre la jurisdicción especial y la ordinaria corresponderá el conocimiento de los delitos a la ordinaria. O sea, ese es el precepto legal normativo que se tiene que hacer prevalecer ante el Tribunal Permanente de Justicia Militar, sobre lo que usted preguntaba, doctor, ¿ya? Y por eso dice también, en su última parte, en ningún caso los civiles serán sometidos a la jurisdicción militar. O sea, este artículo, de manera taxativa, establece con total claridad de que en el ámbito militar no pueden ser procesados personas civiles. Como le decía, doctor, también existe amplia jurisprudencia para respaldar este artículo. Lo contrario sería pues incurrir, ¿no?, del propio Tribunal Permanente en el tan mentado artículo 108 que hace rato mencionaba, que dice claramente: son deberes de las bolivianas y los bolivianos, 1, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, ¿qué dice? Conozca, cumpla y haga cumplir. O sea, no es nomás que la otra parte al mencionar, no, esto es nuestra competencia. No, un ratito. A ver, desde la Constitución y las demás leyes que tenemos, dicen lo siguiente. Bueno, mantener y hacer prevalecer el carácter legal, no nuestro carácter, el carácter legal para su cumplimiento. Está bien claro el 108, mi estimado doctor, ¿no le parece? Entonces, a este artículo también hay que pues acompañar lo que dice el artículo 235 de la misma Constitución, que dice: son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos cumplir la Constitución y las leyes, cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con los principios de la función pública. Y si volvemos más atrás, el artículo 232, ¿qué dice? Que la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad. Estamos hablando ya de legalidad, ¿no? Imparcialidad. Publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. ¿Todo para qué? Para que se imponga también la verdad material.
Existe la sentencia constitucional plurinacional número 2540/2012 sobre el caso del subteniente Grover Beto Poma. No sé si recuerda usted, doctor, ¿no? Esta sentencia, en su parte principal, menciona pues lo siguiente. De la citada jurisprudencia anterior se tiene que los dos elementos esenciales para analizar si un hecho presuntamente delictuoso provoca, se active la competencia de la jurisdicción penal militar son, dice, ¿no? El hecho militar, el sujeto activo militar, ¿no? El servicio o la función militar. Ya estamos viendo tres elementos. El sujeto activo militar, el hecho militar, el servicio o la función militar. El sujeto activo militar, ¿quién es, pues? ¿A quién se le considera, como hemos dicho, el militar, como tal? ¿No? El servicio, la función militar. Para que aclaremos también el servicio. El artículo 85 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas hace una aclaración sobre este caso. Y dice, situación activa es aquella en la que se encuentra el personal militar de las fuerzas permanente y comprende el servicio activo y la reserva activa, así también la disponibilidad. Para que comprendamos mejor, doctor, el servicio activo es el tiempo en el cual un personal de cuadros, es decir, personal militar y el personal civil, trabajan cumpliendo los años de servicio que esta norma establece. Ese es el servicio activo. La reserva activa es para cuando ya este personal pasa, después de cumplir sus años de servicio, pasa por un tiempo determinado para efectos de hacer su trámite de jubilación. Ese tiempo, este personal ya no asiste a su fuente laboral, no va a formar, no va a marcar tarjeta, si así se quiere comprender. Es un tiempo de un año en el cual este personal, sea militar o civil, empieza a realizar su trámite para jubilación, para acogerse al derecho de jubilación. Por eso existe dentro de esta norma, dice, existen el servicio activo y la reserva activa. Esas son las dos diferencias, ¿ya? Entonces, bajo estas normativas y la sentencia que se lo he mencionado, doctor, se tienen pues para que se represente oportunamente ante la instancia del Tribunal Permanente de Justicia Militar, para que ellos comprendan. No se olvide usted, doctor, que ese tribunal, ese alto tribunal militar, son legos, ¿no? O sea, no es un tribunal letrado. Ellos se acompañan de profesionales abogados para que les puedan guiar, asesorar en sus determinaciones. Usted ya ha sido partícipe también, doctor, de algún proceso en el cual hemos realizado hace tiempo atrás, y usted ha comprendido. Sí, son oficiales superiores militares con grado de coronel y generales, pero que uno o dos de ellos deben tener profesión de la abogacía. El resto son legos, entonces mal pueden interpretar las normas que tenemos para su cumplimiento. Entonces, ante esa situación, ¿quién es el que tiene que hacer cumplir? ¿Quién tiene que hacer prevalecer el carácter legal? Desde la Constitución, las normas que tenemos para su cumplimiento, o sea, ¿quién? El abogado patrocinante que va a defender una causa. De lo contrario, ¿qué está defendiendo? ¿Qué va a defender? ¿No? Entonces, está en las manos del abogado patrocinante hacer notar, hacer prevalecer estas disposiciones normativas. ¿En función a qué? Particularmente al artículo 108 de la Constitución Política del Estado. Cuando nos dice, conozca, cumpla y haga cumplir. No hay dónde perderse. Está bien claro.
para que todos nosotros comprendamos de que, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, felizmente se ha establecido dentro de esta normativa para su cumplimiento de todos los bolivianos estantes y habitantes, esta disposición normativa. Y de ahí se desprenden los demás preceptos para su cumplimiento, mi estimado doctor, para que podamos comprender y todos los que están en este momento conectados a través de este medio, vayan analizando, sazonando, comprendiendo de que en adelante su actuar va a tener que ser en base a estas normas que tenemos para su conocimiento y cumplimiento, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, distinguidos universitarios? Pregunten, por favor. Buenos días, doctor Ramos, doctor John Tapia. Doctor, una pregunta, doctor. Como dice, doctor, todos los casos de los soldados pasan a la justicia ordinaria, ¿no? ¿Qué pasaría, doctor, si en casos especiales, ¿no? Hay casos tal vez como en 2003, 2019 que tal vez ha habido soldados que han disparado a civiles. En esos casos, ¿qué pasa? Ya que tal vez se sabe que los soldados solo son subordinados. Ahí en ese caso, ¿qué pasaría, doctor? Ya. Bueno, gracias por la pregunta, mi estimado compañero. Estos hechos, ustedes saben de que el soldado, al ser una persona sin plenas facultades, sin siquiera en el mayor de los casos haber llegado a la mayoría de edad y estar bajo subordinación, cuando se presenta este tipo de hechos, como el que hace la pregunta, no es pues un hecho intuito personal, o sea, no es un delito entre personas. El soldado no lo está haciendo a título personal. El soldado, si bien es cierto que puede llegar a transgredir una norma sobre el bien protegido del ser humano, lo hace en cumplimiento a órdenes estrictamente superiores. En todo caso, quien responderá de esas consecuencias será pues la autoridad militar superior que ha dispuesto que se realicen estos actos que atentan contra la vida y los derechos del ser humano. Entonces, fácilmente no se le puede atribuir responsabilidad plena al conscripto. Para eso también tenemos para su valoración, dice, ¿no? En doctrina hay responsabilidad plena o semiplena, prueba plena o semiplena. La prueba plena como tal, para su responsabilidad. La prueba semiplena, ya pues genera duda. ¿Y la duda qué implica? ¿No? La duda implica pues de que no puede ser objeto de responsabilidad o sanción alguna, considerando varios aspectos o elementos que den lugar a que su participación no ha sido pues porque él ha querido, sino porque ha sido bajo una orden, bajo una disposición que no lo puede eludir. Por eso decía, y con el debido respeto a todos, les vuelvo a reiterar, las personas que hemos ido a cumplir el servicio militar sabemos que es una orden. Una orden es de cumplimiento estricto y obligatorio, ineludible. Lo contrario, al interior del régimen militar, nos atenemos a las consecuencias también, ¿no? Doctor, buenos días. Buenos días. Una consultita. Un ejemplo, doctor, por ejemplo, un conscripto le mata a un coronel dentro del cuartel. ¿Dónde sería juzgado? Como decía hace rato, esto es un hecho que atenta ya al ser humano. Este proceso se ventila en la vía ordinaria. Más allá de que paralelamente en el ámbito militar
se va a hacer un sumario informativo militar. No sé si comprenden qué implica un sumario informativo militar, pero paralelamente al interior del régimen militar se hace, fuera de la denuncia y el proceso que se va a llevar en la vía ordinaria, internamente se hace un sumario informativo militar. ¿Ya? Ahora, para que ustedes también comprendan, en el decurso de la trayectoria que ustedes van a tener como profesionales abogados, con el fin de no equivocarse en algún momento para asesorar a algún miembro de las Fuerzas Armadas, sea un comandante de unidad, de pequeña unidad, gran unidad, si tienen ustedes conocimiento de que se ha perpetrado un delito en contra de la vida del ser humano, ustedes no pueden decir, sabe mi coronel, ustedes tienen un sumario informativo militar internamente, háganlo previamente ese sumario, y ahí van a ustedes determinar si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Posteriormente ustedes ya verán si denuncian o no denuncian este hecho. Eso es un aspecto errado, equivocado. A partir del artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, se tiene claramente que al conocimiento de un hecho punible, dice, se debe presentar la denuncia. Es decir, si dentro del ámbito militar ocurre un accidente, no un accidente, un hecho que atenta contra el ser humano, el comandante o cualquier personal militar que haya tomado conocimiento, inmediatamente debe poner en conocimiento ante, si no es la policía, pero ante la fiscalía, para que esto no genere responsabilidad y sea considerado en adelante como cómplice o encubridor de ese delito. O sea, ahora las leyes han cambiado. Antes sí, al interior de las Fuerzas Armadas, por un hecho que atenta contra el ser humano, se podía incluso ocultar o decir, ya bueno, aquí tenemos un sumario informativo militar para hacerlo, acá lo hacemos, solucionamos. No, ahora no. Ahora, todo hecho que atente contra el ser humano tiene que ser puesto en conocimiento en la vía ordinaria. De lo contrario, como les vuelvo a decir, sería sujeto y pasible a sanción por encubrimiento o cómplice. Doctor Ramos, buenos días. Le habla Marisandra. Buenos días. Doctor, usted hace un momento explicaba de que el artículo 48 del Código del Proceso Penal establece que todo delito que haya sido especial en este caso tiene que recurrir en caso de muerte de la persona o haya atentado contra la vida de esta persona, tiene que recurrir a la justicia ordinaria. ¿Qué pasa con este ejemplo? Es un ejemplo real. El médico ginecólogo que a la vez es militar, ¿ya? Esta persona en su ejercicio de la medicina ha atentado contra la vida de una persona. Él como imputado ha tenido que recurrir a la justicia militar, pero como ya estaba a punto de fallecer la persona, ¿no? Entonces, hemos tenido que hacer todo lo posible para que este caso pase a ser atendido a ser recurrido por la justicia ordinaria. Resulta que lo pasamos el caso a la justicia ordinaria. Resulta que en la justicia ordinaria el sujeto se ampara ante la normativa y la privacidad del reglamento y la normativa de los médicos. O sea, nos han salido con todo eso cuando la persona estaba a punto de fallecer. O sea, ha atentado totalmente contra la vida de uno de mis familiares, habiéndole cortado la vejiga 7 centímetros en el momento del parto. Entonces, la vejiga no es un músculo degenerativo, la vejiga es como un globo donde si le cortas ya no tiene solución, pues, o sea, tiene que darse otro tipo de tratamiento médico y todo aquello. Entonces, esta persona que a su vez es militar y a su vez es médico ginecólogo, habiendo cometido el delito, ¿en qué forma nosotros dentro de la justicia ordinaria tendríamos que recurrir, ya que obviamente la justicia militar no le apoya?
y ahora dentro de lo que es la justicia ordinaria, le bloquea o él se ampara donde tienen que tener una reserva absoluta, la medicina, que los médicos no pueden. Y encima, estimado doctor Ramos, no existen especialistas en leyes, o sea, personas que tengan la jurisprudencia dentro de lo que es la medicina, que puedan cubrir este tipo de procesos. Porque la verdad hemos buscado personas entendidas, especialistas en este tipo de área, y no hemos podido encontrar una persona que le pueda hacer frente a este doctor para que pueda cubrir el delito, ¿no? Esa sería mi pregunta. ¿En qué proporción la justicia ordinaria podría establecer parámetros de defensa ante una persona que ha tenido problemas de muerte, así, muerte incitada por un error, por la negligencia médica de este sujeto? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias, compañera. Bueno, nosotros sabemos que dentro del ámbito, en la vía ordinaria, el Código Penal está para su aplicación. Está la negligencia médica como tal, pero también tenemos que comprender lo siguiente. Usted decía de que el profesional médico como tal se ampara en su reglamentación para que de alguna manera sea protegido. Pero no nos olvidemos de la estructura jurídica donde tenemos claramente definido cuáles son los rangos legales para su aplicación. Un reglamento no está pues por encima de un código, un reglamento no está por encima de una ley, un reglamento no está por encima de la Constitución. El artículo 410, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, dice claramente: la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. ¿Se da cuenta? Entonces, si esto es así, ¿por qué tenemos que anteponer un reglamento que está por muy debajo de cualquier norma legal aplicable para su efectividad? Yo entiendo la situación de su caso, pero lo que pasa es que, como hace rato decía, está en manos de cada profesional abogado representar a sus patrocinados con eficiencia, con mucha capacidad, con mucho profesionalismo. Ya, no me voy a extender más allá de lo que tengo que hablar, pero como profesionales abogados sabemos, ¿no?, cuál es nuestro trabajo. Si bien es cierto que habemos abogados que podemos asumir diferentes casos, pero no es menos cierto también aclarar a todos de que hay que ser honestos. La honestidad prima mucho para el profesional. Esta honestidad, por si acaso, ya está también reglado y establecido en la Constitución. El principio de honestidad, dice, en nuestros actos. A momento yo de asumir un determinado caso, de repente en el ámbito de tema familiar, diré pues honestamente a mi cliente: no soy entendido en la materia. Busque un abogado o una abogada entendida en la materia. ¿Para qué? Para no perjudicarle. O sea, hay que practicar eso de que es la honestidad. Así también en el ámbito penal, si es mi área, entonces tendré que desarrollar mi trabajo efectivamente, ¿no? Bajo conocimiento pleno de qué norma tengo que aplicar, qué recursos tengo que aplicar, cuál es el mecanismo, las instancias donde tengo que recurrir. Obviamente, no es reciente esto de que los médicos se amparen en un reglamento, pero más allá de ampararse en este reglamento, es el abogado profesional quien tiene que recurrir a través de todos los mecanismos legales que tenemos, desde la Constitución, el Código Penal que tenemos a la mano,
jurisprudencias que tenemos para su consulta, tratados y normativas internacionales para su valoración y consideración. Para el caso de lo que menciona la compañera, existen 2 tratados internacionales para su aplicación, ¿no? Si revisamos esas normativas, obviamente, pues, hacemos una reunión de normas desde la Constitución, el Código Penal Ordinario, tratados internacionales. ¿Para qué? Para que la autoridad que lleva el caso no pueda eludir su responsabilidad de aplicar esta norma en contra de estos profesionales que quieren chicanear, si así se quiere decir, que quieren hacer ver al juzgador de que se estaría vulnerando sus derechos. No, no. Tenemos las normas para su aplicación. Lo que pasa es que no queremos muchos profesionales aplicarlos, o es que no lo estamos leyendo, no lo estamos estudiando, o no estamos haciendo buen trabajo con nuestros clientes. Usted decía de que en el ámbito militar este profesional médico ya no ha sido protegido más, porque sabemos, mi persona misma en calidad de asesor jurídico de la Fuerza Aérea Boliviana no va a permitir pues un hecho similar a esto, que se dé protección erróneamente a alguien que debe responder por sus actos, y es en la vía ordinaria, ¿no? Hay una resolución del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que ha emitido el 2014, donde establece claramente cuál es la obligación del Ministerio Público a momento de conocer un hecho, una denuncia, cómo lo tiene que aplicar, sin tener que estar limitándose en simples reglamentos que quieran desvirtuar lo que es el Código Penal como tal. Recurran a esa resolución del fiscal Ramiro Guerrero para que en adelante sus representaciones legales sean contundentes ante la Fiscalía, ante los juzgados en materia penal y donde corresponda. Eso va a ayudar harto. Eso va a ayudar harto. ¿Para qué? La formación profesional también desde ahora para ustedes sea pues encaminada con total, ¿no? Total eficiencia, calidad. Lo que queremos es calidad y eficiencia. Agradezco mucho a mi mentor, el doctor John Tapia Solís, el haberme guiado en el tiempo de la universidad para que hoy en día esté donde esté, pero también no olvido de qué universidad he salido y por el cual me siento orgulloso y al cual trato de hacer quedar bien en cada momento. Ese es mi orgullo. No tengo por qué decir ante nadie, yo no soy de la UPEA. Con orgullo soy de la UPEA. Estoy como asesor jurídico de la Fuerza Aérea Boliviana y aquí tengo varios reconocimientos, varias distinciones por el trabajo que yo desprendo, porque ustedes comprenderán, compañeros, muchos profesionales abogados que son de la UMSA tratan siempre de menospreciar nuestra universidad, tratan siempre de querer hacernos ver de que no somos capaces. No, está en nuestras manos demostrarles a través del proceso de aprendizaje con los docentes de calidad, como es en este caso el doctor John Tapia Solís, demostrar que no es como ellos piensan o dicen. Pero ¿cuándo vamos a demostrar esto? Cuando tengamos la oportunidad de asumir ciertos casos y más cuando, siendo profesionales, vayan a desenvolver sus trabajos en algunas instituciones públicas o privadas. Esos son los lugares donde vamos a hacerles ver de que no es así como ellos piensan.
Doctor Ya, John. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la orientación y realmente es un beneplácito contar con profesionales de su experiencia y calidad académica. Gracias, compañera. muy Doctor, bien. Pero sigue, Oscar, sigue. ajá, ya, doctor, hace rato le he preguntado, claro, ya nos ha aclarado, está perfecto, doctor. Entonces, un comentario pequeñito quiero hacerlo. Hace mucho año y ha pasado, un conscriptor justamente lo ha matado a un coronel. Entonces, él estaba de guardia y como estaba de guardia, entonces el coronel parece que había venido poquito con copita, ¿no? Entonces, después de medianoche, creo, a esa hora, entonces él tenía que ejecutarlo, ¿no? Porque las normas deben cumplirse, pero aquí no hay algún derecho humano que lo podría defenderlo porque al conscripto ya lo han ovacionado, ¿no? Estaba felicitado, qué bien has matado, no está en cárcel, nada de todo ha sido deliberado también, entonces. Necesito más, doctor, esa preguntita más. Gracias. ¿Qué año ha ocurrido ese hecho? Debe ser hace más de 20 años ya. Ya, no nos olvidemos, compañero, doctor, de que hace 20 años estaba todavía imperante el sistema inquisitivo, ¿no? En ese sistema, que prácticamente la ley como tal no existía, existía la calumnia, existían las conjeturas, existían y eran determinantes los falsos testigos, las pruebas falsas para incriminar a alguien. Entonces, no se podía fácilmente llegar a una verdad, a una realidad pura, clara, porque habían de por medio todos estos aspectos gravitantes para que una persona, si tenía el poder económico, la influencia política, jurídica, podía salir ileso de cualquier responsabilidad. No tanto como ahora que vivimos en el sistema acusatorio, donde prácticamente por un hecho o una denuncia, uno tiene que demostrar con prueba clara, contundente, algo que quiere que sea para su juzgamiento pleno y con responsabilidad plena. Pero ni aún así, sabemos nosotros cómo se maneja la justicia actualmente. Siempre está de por medio el poder económico, la influencia, ¿no? Entonces, si esto ha ocurrido hace 20 años, mi estimado compañero, obviamente, otros han sido, pues, los procesos, las formas de cómo se han llevado. Ahora, si el soldado como tal tenía de repente esa instrucción, tenía que cumplir algo, no ha cumplido, como decía hace rato. ¿Por qué? Porque dentro del servicio militar es suba la mano, baje la mano. ¿Qué quiere decir? Haga esto, el otro es su orden, nada más. Para querer demostrar en su momento algo con certeza plena, no se podía. Se vivía en el sistema inquisitivo. Ese sistema inquisitivo ha sido bien aprovechado en el ámbito militar. ¿Para qué? Para que lo militar sea pues poder, para que lo militar sea irrefutable en su actuar, en sus decisiones. Pero a consecuencia de esa mala administración del poder, hoy en día lo militar ha caído en el suelo. ¿Saben por qué? Porque en su momento el militar como tal, al abusar a la población, al abusar a la policía boliviana, hoy en día se los tiene que aguantar,
el policía se ha ido formando, ha ido creciendo un resentimiento, a tal extremo de que hoy en día, si el policía ve a un militar, por mucho que sea oficial o suboficial, no le interesa, lo que le interesa es perjudicarlo al militar, y así lo está haciendo. Ese es el resentimiento que ha creado el excesivo poder a través del sistema inquisitivo, para su comprensión. Doctor John. Sí, agradecerle en primer lugar por estas charlas que hemos tenido y hemos captado bastante mucho del conocimiento del aspecto militar, que en realidad una mayoría de nosotros desconoce. Yo tengo conocimiento solamente, no muy a fondo, una noción, pero en la cual siempre a veces cuando me toca este caso, siempre acuso a su persona para que nos podamos ya hacer un copatrocino, ¿no? Pero hemos captado algunos compañeros y en realidad eso es la realidad que se da en la justicia militar, como también en la justicia ordinaria. Para lo cual agradecerles a nombre de los 3 cursos o 4 cursos que tenemos que están en sala, y nuevamente complacidos, que no sea la primera vez, siempre contar con su apoyo, con su experiencia en este asesoramiento. Muchas gracias, distinguido Ramiro, un gusto y que Dios siempre te bendiga. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para despedirme, mi querido doctor John Tapia Solís, gracias por esta oportunidad. Gracias a todos los compañeros y compañeras universitarios, universitarias. Dios los bendiga. Perseveren en este proceso de aprendizaje. No se conformen con la lectura de un solo texto, porque el secreto del buen profesional en adelante está aquí, no en leer un texto o 2 textos. Está, como ustedes me lo han enseñado, doctor, está en leer cuantos textos sea posible, ¿no? Hagamos de alguna manera como hacía Marx, que se ha leído cientos de libros para ser quien ha sido. En el ámbito jurídico tenemos un sinfín de leyes, códigos, doctrina. ¿Para qué? Para que se formen profesionalmente y sean profesionales de calidad. Eso es lo que hay que perseguir. Y no limitarse en un solo texto, porque un solo texto, ¿qué implica? Que eres profesional del montón y no eres profesional de calidad. Entonces, esas mis recomendaciones. Gracias por esta oportunidad, doctor. Espero no sea la última vez. Muchas gracias, distinguido Ramiro. Compañeros, muy buenas tardes. Que nos vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego, hasta Gracias. luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.